y un poco el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Como sabemos, las miocardiopatías son enfermedades de miocardio asociadas a disfunción cardíaca, que en general es por una alteración estructural y funcional en ausencia de cardiopatía hipertensiva, valvular, enfermedad coronaria o cardiopatías congénitas. Dentro de todas las miocardiopatías, o sea, las enfermedades asociadas al miocardio, asociadas a disfunción ventricular, puede ser una miocardiopatía dilatada, hipertrófica, restrictiva, miocardiopatías no clasificables como la fibrolactosis, el miocardio no compacto, la displasia ritmogénica de ventrículo derecho y algunas específicas como la isquémica valvular hipertensiva infecciosa, que a estas no nos vamos a hacer referencia el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de miocardiopatías, hablamos de un grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio que están asociadas a disfunción mecánica o eléctrica, que generalmente pueden presentar ya sea hipertrofia o dilatación inapropiada y se deben a varias causas, frecuentemente genéticas. Las cardiomiopatías pueden estar limitadas al corazón o pueden ser también parte de una enfermedad sistémica. Dentro de las miocardiopatías las podemos dividir en primarias y secundarias, y dentro de las primarias tenemos las genéticas, las no genéticas y las adquiridas. Dentro de las miocardiopatías primarias, entre las genéticas tenemos la miocardiopatía hipertrófica, que se van a referir en otra clase, la displasia ritmogénica de ventrículo derecho, la miocardiopatía no compactada, las por depósito de glucógeno, defectos de conducción, algunas miocardiopatías mitocondriales, los desórdenes en los canales iónicos, como el Brugada o los síndromes de QT largo o QT corto, las mixtas, que es la miocardiopatía dilatada o restrictiva, y las adquiridas, que pueden ser inflamatorias provocadas por estrés, como por ejemplo el Takotsubo, la miocardiopatía periparto, la taquicardiomiopatía y algunas otras miocardiopatía. Y dentro de las miocardiopatías secundarias tenemos una gran cantidad de patologías, que las más frecuentemente vistas son las infiltrativas. Dentro de las infiltrativas la amiloidosis es la más frecuente, pero nunca podemos dejar de pensar en la enfermedad de Gaucher, el Hunter y el Harler. Dentro de las de depósitos, la más común que pueden llegar a ver alguna vez es la hemocromatosis o la enfermedad de Fabry, que es importante también sospecharla. A veces en esos pacientes que yo tengo una miocardiopatía hipertrófica, que no tengo un diagnóstico certero etiológico, tener que sospechar este tipo de miocardiopatías porque tienen un tratamiento específico y les cambia el pronóstico a nuestros pacientes. Las enfermedades de depósito de glucógeno, las miocardiopatías secundarias a toxicidad por drogas, puede ser por metales pesados, por agentes químicos, las endomiocárdicas, que tendremos la fibrosis endomiocárdica y el síndrome hipereosinofílico, las endocrinas, generalmente asociadas a hipotiroidismo, al feocromocitoma o a la diabetes mellitus, las neuromusculares, las deficiencias nutricionales, entre las cuales la más frecuente es el beriberi, que cursa con una insuficiencia cardíaca de alto gasto, que es una de las pocas que cursa con insuficiencia cardíaca de alto gasto, las autoinmunes, como por ejemplo secundarias a lupus, esclerodermia o artritis reumatoidea. La miocardiopatía de la esclerodermia es una miocardiopatía que la verdad que agrada muchísimo el pronóstico de estos pacientes. Cuando nosotros ya tenemos la miocardiopatía con deterioro severo de la función ventricular en un paciente con esclerodermia, el pronóstico es realmente muy malo y la mortalidad es muy elevada, al igual que si se asocia a hipertensión pulmonar. Y asociadas a terapias con cáncer, es muy común en los pacientes que recibieron algunos tipos de quimioterápicos, principalmente las antraciclinas, o incluso con radioterapia, que puedan desarrollar miocardiopatías. Dentro de las miocardiopatías primarias, entre las genéticas, tenemos la miocardiopatía no compactada, que es una miocardiopatía que cada vez se ve más, que no necesariamente va a llevar a la insuficiencia cardíaca. No todo paciente al que yo le hago un diagnóstico de miocardiopatía no compactada vamos a tener deterioro de la función ventricular, pero sí puede llegar a tener deterioro severo de la función ventricular y ser grave. En general, el ventrículo izquierdo puede presentarse de manera aislada o puede estar asociado a otras cardiopatías congénitas. El miocardio no compacto se produciría por falla en el proceso embrionario de la compactación ventricular, y si bien existe evidencia que apoya el origen congénito, también hay algunos que se diagnostican en la vida adulta y que tienen como un mecanismo adaptativo, no necesariamente congénito.
Y las formas más frecuentes de presentación de la miocardiopatía no compactada es o con insuficiencia cardíaca o por eventos trombóticos o por arritmias. Los pacientes con miocardiopatía no compactada, en general, cuando empiezan a deteriorar la función ventricular, evolucionan con falla cardíaca que puede llevar a una insuficiencia cardíaca avanzada con requerimiento incluso de ser evaluados para trasplante cardíaco, pero hay muchos pacientes que no desarrollan insuficiencia cardíaca y sí desarrollan muchas arritmias, principalmente arritmias ventriculares, en las cuales incluso requieren colocar dispositivos como desfibrilador o fenómenos trombóticos. Si yo tengo una miocardiopatía no compactada con deterioro de la función ventricular, siempre debo anticoagularlos porque es muy común que se formen trombos a nivel del trabeculado, el hipertrabeculado que vemos en esta patología. Estas son imágenes, el diagnóstico se hace por resonancia o por angiotomografía, uno la sospecha por ecocardiograma, pero bueno, viendo la relación de miocardio compacto del no compacto, puedo hacer el diagnóstico en estos pacientes. Uno puede ver en un ecocardiograma un aumento de la trabeculación, pero no necesariamente estamos hablando de una miocardiopatía no compactada. Es muy común actualmente, digamos, con los nuevos ecógrafos, digamos, que tienen mucho mejor definición, se ve mucho más el trabeculado y por ahí, digamos, podemos pensar que es un no compactado, pero es aumento del trabeculado y no cumple los criterios de no compactado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ahí uno le pone un diagnóstico a un paciente y no lo tiene. Dentro de las miocardiopatías mitocondriales son diversas, en general hay mutaciones mitocondriales del ADN, en general varía el fenotipo y puede verse como una miocardiopatía hipertrófica o como una miocardiopatía dilatada, pueden cursar con acidosis metabólica, se pueden desarrollar desde la infancia y en general afectan otros órganos, no se quedan solo con afectación miocárdica, pueden tener enfermedad hepática, sordera, ceguera, hipotonía. Uno de los síndromes más frecuentes es el síndrome de Kearns-Sayre, que es como un complejo que afecta principalmente a nivel ocular y afecta a estas miocardiopatías. Dentro de las miocardiopatías mixtas tenemos la miocardiopatía dilatada. Cuando hablamos de miocardiopatía dilatada, cuando tenemos dilatación y deterioro de la contracción ventricular izquierda o biventricular, que puede ser idiopática, familiar, genética, bilar, inmune, alcohólica, tóxica o asociada a enfermedades cardiovasculares reconocidas, en la cual el grado de disfunción no se explica por alteraciones de las condiciones de carga ni por daño isquémico, sino estaríamos ante otro tipo de miocardiopatías. La miocardiopatía dilatada, en la etiología, si nosotros hacemos una anatomía patológica, la histología no es específica, en general se presenta con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero también puede tener arritmia, embolia pulmonar, muerte súbita, como cosas frecuentes en cualquiera de los estadios. Ya vamos a ver los estadios de la insuficiencia cardíaca para definir un poquito más esto. ¿Cómo hago el diagnóstico? Y en general por la fracción de eyección, son pacientes que tienen deterioro de la fracción de eyección al menos de 45%, con una fracción de acortamiento también deteriorada, que se puede determinar por eco, con angiografía, con radiocardiograma o por resonancia magnética. También podemos valorar los diámetros diastólicos del ventrículo izquierdo, que va a estar dilatada, más del 100% del patrón predicho para la edad, y la superficie corporal. Bueno, estas son imágenes ecocardiográficas de una miocardiopatía dilatada. En la miocardiopatía dilatada tenemos que tener en cuenta también a veces hay mutaciones genéticas, las más frecuentes. Actualmente hay varios estudios en estos pacientes con miocardiopatías dilatadas para poder determinar la mutación genética. La mayoría son autosómicas dominantes y las que más frecuentemente vemos son la alteración en la titina, la laminina y el fosfolanda. Actualmente todo el tema genético en este tipo de patologías está muy en auge, se está investigando porque también para ver el pronóstico y la terapéutica que yo voy a tener que dar a cada paciente de acuerdo al tipo característico de patología que tiene. Dentro de la miocardiopatía dilatada, la presentación más frecuente es la insuficiencia cardíaca,
pero muchas veces pueden tener miocardiopatías dilatadas con deterioro de la función ventricular que son asintomáticos. Dentro de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, la disnea, las palpitaciones y la congestión son los más frecuentes. Podemos tener dolor torácico, puede asociarse a embolia de pulmón o muerte súbita o síncope, que es menos frecuente pero también se puede presentar. Por ahí en los estadios con clases funcionales menos avanzadas es más frecuente la muerte súbita, digamos, arrítmica, que en los pacientes con insuficiencia cardíaca más avanzada, que es la progresión de la enfermedad, la causa de muerte. Dentro de la anatomía patológica vamos a ver que hay dilatación ventricular y auricular, aumento del peso cardíaco, un espesor parietal que puede ser normal y dilatación de los anillos tanto mitral como tricuspidio de acuerdo a cuál es la cavidad que está más afectada. Y dentro de la microscopía podemos tener hipertrofia miocítica, fibrosis intersticial, infiltrado linfocitario, mitocondrias anormales, vacuolas lipídicas, pero esto es bastante inespecífico, no hay nada específico que nos lleve al diagnóstico, digamos. Yo no puedo hacer el diagnóstico etiológico siempre. Sí, en casos de las infiltrativas, por ejemplo, o las por depósitos, nos puede ayudar la anatomía patológica. Dentro de la patogénesis de la miocardiopatía dilatada tenemos factores familiares y genéticos, puede haber una miocarditis viral, lesiones citotóxicas, anormalidades inmunológicas o alteraciones metabólicas, energéticas y contráctiles. Cuando hablamos de una miocardiopatía familiar, es importante cuando yo tengo una miocardiopatía dilatada, acá en general, como se hace poco estudios genéticos, nosotros decimos que tenemos un montón de miocardiopatías idiopáticas, dilatadas idiopáticas, pero en realidad quizás si hiciéramos más estudios genéticos descubriríamos que no todas las idiopáticas realmente son idiopáticas. En pacientes que tengan 2 o más individuos afectados en una familia o que tengan un antecedente de un familiar en primer grado portador de miocardiopatía o de muerte súbita a edad temprana, menos de 35 años, yo debo sospechar de una miocardiopatía familiar. A veces pasa que uno tiene un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, que uno cree que es una idiopática y cuando empieza a interrogarlo, el papá, y lo estoy evaluando para trasplante cardíaco, y cuando uno lo empieza a interrogar, el papá o la mamá o el tío tuvo una muerte súbita a los 30 años. Entonces, bueno, eso me tiene que hacer sospechar que puede estar ante una miocardiopatía familiar. Hay criterios para definir, criterios mayores, un criterio definido de miocardiopatía, y hay criterios menores que son que hayan tenido arritmias supraventriculares antes de los 50 años, dilatación del ventrículo izquierdo, disfunción ventricular izquierda, enfermedad de conducción inexplicada, muerte súbita antes de los 50 años o alteraciones segmentarias de la motilidad parietal. ¿Cuándo decimos que está afectado? Cuando tengo un criterio mayor, cuando hay dilatación más un criterio menor o tengo 3 criterios menores, no conocido si tengo 1 o 2 criterios menores, y no está afectado si yo tengo otra causa que explique la enfermedad miocárdica o tengo un corazón normal. Otras miocardiopatías dilatadas pueden estar asociadas a tóxicos. El alcohol es una de las miocardiopatías asociadas a tóxico que es reversible. Si yo suspendo el alcohol por 6 meses, el paciente puede recuperar la función ventricular. Hay pocas miocardiopatías que son reversibles. Una de ellas es la alcohólica, la tacardiomiopatía y la secundaria hipertiroidismo. Son de las más comúnmente reversibles. Otra es secundaria quimioterápicos. Muchos quimioterápicos pueden provocar miocardiopatías, principalmente la adriamicina, el cisplatina, la doxorubicina. Actualmente todos estos tratamientos son mucho más controlados, uno hace un eco previo a empezar, incluso en la actualidad lo que se utiliza cuando uno va a utilizar drogas cardiotóxicas es realizar o un strain cuando inicia el tratamiento y un strain a los 3 meses, que eso me va a alertar precozmente de los cambios. Si yo el strain me cambia considerablemente a los 3 meses, digamos, de iniciar el tratamiento, yo ya tengo que estar alerta porque mi paciente no va a tener signos ni síntomas, no va a tener cambios ecocardiográficos más que en el strain, y habla de que este paciente va a tener un mal pronóstico. Entonces por ahí yo me puedo adelantar primero a disminuir la dosis o a reemplazar el quimioterápico que estoy utilizando, hablando con los oncólogos, o después a tomar alguna conducta de iniciar algún tratamiento preventivo.
La otra herramienta que tenemos para detectar esto precozmente es la resonancia magnética con la sesión mapping, que eso también nos puede ayudar precozmente a ver cambios o alteraciones, que no en todos lados está disponible, pero una strain la verdad que en casi todos los centros está disponible y es interesante ver la evolución en estos pacientes. A veces pasa que llega un paciente con una miocardiopatía dilatada a los 25, 28 años y tiene como antecedente, interrogándolo, que ellos casi ni se acuerdan porque fue a los 8 años, de un sarcoma que hicieron quimio, y en realidad la etiología de su miocardiopatía puede ser secundaria quimio por la quimio que hizo a los 8 años por su sarcoma. Los quimioterápicos pueden generar deterioro de la función ventricular precozmente o incluso hasta 10 años posteriores o más. Entonces, siempre tengo que recabar ese dato para poder definir el diagnóstico de mi paciente. Los secundarios a cocaína, radioterapia, algunos retrovirales, el monóxido de carbono puede generar miocardiopatías, la intoxicación por litio y el mercurio. La miocardiopatía alcohólica, como decimos antes, es una miocardiopatía reversible. En general es por un consumo mayor a 225 gramos de alcohol por más de 6 meses y la reversibilidad es después de los 6 meses. Inhibe la interacción del calcio y los miofilamentos y el mecanismo puede ser por toxicidad directa, por aditivos o por déficit de magnesio, tiamina y potasio. Es importante la insistencia en estos pacientes de cesar el consumo de alcohol. La realidad es que a veces, cuando el paciente lleva demasiado tiempo y ya hay cambios estructurales muy marcados, ya no se hace reversible. Pero la verdad que yo he tenido pacientes que revierten cuando es alcohólica y cesan el alcohol. Las miodilatadas por antraciclina, bueno, como decíamos antes, también son dosis dependientes. Actualmente esto está mucho más controlado, las dosis son mucho menores, las drogas son más específicas, pero todavía sigue habiendo miocardiopatías secundarias a quimioterápicos. Hay algunos de los nuevos biológicos que se usan en tratamientos oncológicos que también generan miocardiopatía y hay que tenerlo esto en cuenta. Siempre van a ver que cuando van a empezar una de estas drogas, los oncólogos piden la autorización del cardiólogo, se hace todo un análisis exhaustivo del paciente para ver si tiene algún factor predisponente, porque si encima yo inicio un tratamiento que sé que puede tener cardiotoxicidad en un paciente que ya tiene daño previo, puede ser muy grave para mi paciente. Entonces hay que tratar de evitar ciertas drogas oncológicas. Bueno, a veces no hay muchas opciones. Y como les decía, en realidad, o sea, esto es dosis acumulada y con el tiempo, no necesariamente es agudo. De hecho, la mayor cantidad de veces es a lo largo del tiempo, no es precoz. Sí podemos ver cambios precoces, pero no la insuficiencia cardíaca. Bueno, la cocaína también puede generar insuficiencia cardíaca y miocardiopatía por efectos directos o por efectos indirectos, ya sea por secundario a los efectos secundarios a catecolaminas o efectos negativos por inhibición de los canales de sodio. Lo más frecuente como efecto tóxico puede generar isquemia miocárdica, infarto. Es muy común actualmente. Nosotros, bueno, yo que trabajo en un hospital público, los pacientes que vienen por infarto asociados a sustancias tóxicas, ya sea con enfermedad coronaria o por vasoespasmo, es cada día más frecuente. Nosotros tenemos, la verdad que a veces tenemos 4 o 5 pacientes internados que son adictos, digamos, y que vinieron por un evento coronario agudo, y cada vez más jóvenes, así que cada vez más común. Bueno, las arritmias son muy comunes, la endocarditis infecciosa puede darse también, sobre todo, bueno, obviamente por drogas endovenosas, las miocardiopatías con insuficiencia cardíaca, una miocarditis, la hipertrofia ventricular izquierda simplemente, pero bueno, la cocaína trae bastantes efectos a nivel miocárdico y pueden ser graves. Dentro de las miocardiopatías primarias adquiridas, una de las más frecuentes es la miocarditis, que la miocarditis es una enfermedad inflamatoria del miocardio. Yo la debo sospechar principalmente cuando tengo un paciente que 15 días previos a ingresar por insuficiencia cardíaca con deterioro de la función ventricular, tuvo un evento, ya sea un evento respiratorio de vías aéreas superiores o un evento gastrointestinal infeccioso.
Los criterios diagnósticos pueden ser histológicos, inmunológicos, inmunohistoquímicos y en general están asociados con disfunción miocárdica, pero a veces pasa que llega el paciente y no tienen gran deterioro de la función por ecocardiograma. Yo le hago una resonancia cardíaca con realce y veo el edema característico de una miocarditis. Esos pacientes que vienen con un dolor que yo digo tiene algo las enzimas alteradas, tiene por electro impresiona una pericarditis y en realidad tengo una miopericarditis, tengo compromiso miocárdico, hago la resonancia y en la resonancia puedo hacer el diagnóstico. Es una enfermedad que se caracteriza por ser insidiosa, a veces puede ser asintomática. Yo puedo cursar una miocarditis que no tiene gran afectación miocárdica, que digamos si yo no le hago una resonancia no la detecto y pasar prácticamente desapercibido, con recuperación espontánea, o puedo tener una miocarditis realmente muy catastrófica con una evolución tórpida, shock cardiogénico y que requiere ser asistido para llevarlo como puente a la recuperación o al trasplante, ¿no? Las etiologías pueden ser virales, infecciosas no virales, por hipersensibilidad, autoinmune, linfocítica o miocarditis de células gigantes. En general yo tengo diferentes fases dentro de una miocarditis, una fase que es de replicación viral, una fase de injuria autoinmune y una fase de miocardiopatía dilatada. De acuerdo a la fase en la que yo la encuentro a mi paciente, es el tratamiento que yo le puedo ofrecer. Si el paciente viene con una insuficiencia cardíaca aguda y yo sospecho una miocarditis, la realidad es que en la actualidad la resonancia nos hace mucho el diagnóstico y es raro que uno llegue a hacer una biopsia endomiocárdica por sospecha de miocarditis. Pero si mi paciente no evoluciona favorablemente y yo quiero ver qué tratamiento específico le puedo ofrecer a este paciente, un antiviral, o a veces es discutido, pero se puede utilizar algunos inmunosupresores e incluso interferón. Entonces en ese caso yo debo hacer una biopsia endomiocárdica, hacer PCR en la biopsia endomiocárdica para poder definir el tratamiento. Pero en general con la resonancia magnética en la actualidad es poco probable que lleguemos a la biopsia. Lo otro, por ejemplo, en lo que yo les decía antes, la miocardiopatía, la miocarditis por células gigantes, es una miocarditis que recidiva bastante. Entonces, si yo a ese paciente lo voy a llevar a un trasplante, necesito saber por ahí un diagnóstico más certero. A veces estos pacientes, si no evolucionan favorablemente, uno tiene que asistirlos, ya sea como puente al trasplante o como puente a la recuperación, a utilizar asistencias a mediano plazo. Nosotros acá en la Argentina lo que más usamos, bueno, es ECMO o Levitronic, porque no tenemos tanto acceso a otro tipo de asistencias, pero bueno, con ese tipo de asistencia uno podría ver si el paciente se recupera y le puedo sacar la asistencia o si lo tengo que llevar a trasplante cardíaco como parte de su terapeuta. La miocardiopatía por HIV también, el HIV nos puede dar tanto enfermedad pericárdica como miocárdica, nos puede dar miocarditis, enfermedades valvulares y nos puede dar hipertensión pulmonar. También tengo que sospechar esto en estos pacientes. Y por supuesto que en los pacientes que tienen afectación miocárdica la mortalidad es muchísimo mayor. Que en la actualidad con el tratamiento de HIV el pronóstico es bastante bueno en estos pacientes. La miocardiopatía periparto es también otro tipo de, a veces se comporta como una miocarditis. Es una miocardiopatía, es una paciente que está cursando el último mes del embarazo o los 6 meses posteriores al parto, que desarrolla insuficiencia cardíaca en ausencia de otra causa identificable de insuficiencia cardíaca. Tiene que ser una paciente que no tenga antecedentes de enfermedad cardíaca previa, o sea que no tenga un antecedente de enfermedad valvular o de miocardiopatía previa, y que desarrolla signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. En general cursan con disfunción ventricular y suele ser grave. A veces el paciente la mujer llega en shock cardiogénico y hay que definir rápidamente para ver qué es lo que le voy a ofrecer. ¿Cuál es el problema a veces en estas pacientes que llegan en shock cardiogénico, que evolucionan realmente muy mal? Uno los quiere poner en emergencia para trasplante cardíaco, pero son pacientes que como acaban de cursar un embarazo muchas veces están positivizadas. ¿Qué significa? Que presentan muchos anticuerpos preformados y esto a la hora de hablar de un trasplante suele ser bastante complejo porque tienen un alto riesgo de rechazo.
uno debería tratar de tener crossmatch directo, que no es tan fácil tenerlo en cardíaco, o tomar otras actitudes. Bueno, la presentación es más frecuentemente en el primer mes posparto. Las etiologías probables puede ser, como les decía, miocarditis, respuesta autoinmune patológica materna frente a antígenos fetales, inadecuada adaptación a las alteraciones hemodinámicas producidas por el embarazo, activación de citoquinas plasmáticas y factores de necrosis tumoral, déficit de selenio o algunos factores genéticos. Cuando yo tengo una paciente que viene por una miocardiopatía, que yo sospecho que es una miocardiopatía periparto, viene con insuficiencia cardíaca aguda, lo primero que tengo que ver es qué perfil hemodinámico tengo y confirmar el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico obviamente laboratorio, NT-proBNP para ver realmente en qué situación estamos, el electrocardiograma, un ecocardiograma para ver la función ventricular, si está muy dilatado. Y siempre tengo que hacer todos los diagnósticos diferenciales, o sea, yo tengo que descartar todo lo otro para poder definir que mi paciente realmente tiene una miocardiopatía periparto. De acuerdo al compromiso, si yo tengo un compromiso hemodinámico severo, es importante rápidamente colocarle asistencia con inotrópicos, vasopresores, y si la inestabilidad persiste, valorar la posibilidad de un dispositivo de asistencia ventricular como puente a la recuperación o como puente al trasplante. Siempre teniendo en cuenta esto de ver el tema de los anticuerpos, digamos, hacer un cross-match previo a incluirlo en la lista de espera para ver si lo tengo que hacer plasmaféresis previo al trasplante o qué es lo que tengo que hacer. Lo otro que está aprobado actualmente es el tratamiento con bromocriptina, siempre anticoagulando a los pacientes, pero se hace bromocriptina durante una semana, dosis de 2,5 miligramos día, en estos casos muy avanzados, siempre que la paciente todavía estaba, digamos, dando de mamar. Si no, tengo que hacer dosajes de prolactina y en base a eso definir si realmente se va a beneficiar con bromocriptina o no. La bromocriptina en Argentina es muy difícil de conseguir, muchas veces no se consigue, pero bueno, en las últimas guías que salieron hace poquito, estaría como una indicación que es posible, digamos, la carbigolina, que es el otro inhibidor que tenemos disponible y que por ahí acá es más factible de conseguir. Pero bueno, siempre y cuando consigamos bromocriptina, lo ideal es bromocriptina. Y después, si la paciente tiene una miocardiopatía periparto, pero no tiene compromiso hemodinámico, tengo que ver en qué parte estoy, si estoy en el preparto, si ya tuvo el bebé o no lo tuvo. Si no lo tuvo, obviamente el tratamiento teniendo en cuenta de la insuficiencia cardíaca, teniendo en cuenta la toxicidad fetal, no le voy a poner un PRIL, o sea, voy a tratar de usar nitrato, hidralazina, beta bloqueantes con cuidado, considerar los diuréticos siempre en consenso con las obstetras, que cuando les ponen un diurético se les paran los pelos porque disminuís todo lo que es líquido amniótico y bueno, ellas se estresan un poco y obviamente tratar de que sí, te quieren matar, vos querés hacer toda la insuficiencia cardíaca y la obstetra se quiere matar. Y ver, digamos, hacer el parto, digamos, de alguna manera necesario, programarlo. Y si ya estamos en el posparto, hacer tratamiento para insuficiencia cardíaca completo, con IECA, VARA2, beta bloqueantes, antialdosterónicos, diuréticos, si la frecuencia sigue muy elevada y vabradina. Y en ciertos casos bromocriptina, como les decía previamente, también estaría indicado en estas pacientes. Y bueno, esto hay que ver. Hay pacientes que recuperan totalmente la función ventricular posterior al parto, digamos, después de un tiempo de tratamiento para insuficiencia cardíaca, recuperan 100% la función ventricular. Hay pacientes que recuperan parcialmente y hay pacientes que quedan con deterioro severo de la función ventricular. Por supuesto que después de una miocardiopatía periparto uno tiene que desaconsejar fuertemente el nuevo embarazo, no todas lo cumplen, pero bueno, y más si quedó con deterioro de la función, ya sea moderado o severo. Pero bueno, hay pacientes que la verdad que se recuperan y lo más discutido es cuándo saco o si saco o no el tratamiento posterior. En general, mínimo un año uno debe dejar el tratamiento. Y después hay que ver. A veces en estos pacientes se puede sacar la medicación, a diferencia de cuando yo tengo una miocardiopatía con fracción de eyección recuperada, que ya se ha visto
que no hay que sacarme el tratamiento porque empeora. Pero en estas pacientes a veces después del año uno puede bajar algunas drogas si recuperó totalmente la función ventricular. Doc, disculpe, le quería hacer una pregunta. Ahí que dice cuando tiene compromiso hemodinámico, dice anticoagulación. Sí. ¿Eso tiene que ver con la bromocristina o es por alguna razón? No. En realidad es porque, digamos, estas pacientes vieron que las embarazadas tienen mayor riesgo protrombótico. En realidad es por eso. No por la bromocristina en sí. Está justo al lado de bromocristina, pero no. O sea, se trata de, pero aparte se las anticoagula. Es de buena práctica anticoagular estas pacientes. De hecho, si uno tiene una paciente con miocardiopatía que se embaraza, lo ideal es durante el embarazo anticoagularlas siempre. Bueno, entre las miocardiopatías secundarias ya las habíamos nombrado previamente. Tenemos las distrofias musculares que a veces se asocian a miocardiopatías. El Duchenne y el Beckett son los más frecuentemente asociados a miocardiopatía o el Emery-Dreifuss. Nosotros tenemos un paciente que tenía una enfermedad de Beckett que está trasplantado cardíaco, tenía bastante deterioro miopático y la verdad que nada, o sea, y tenía una miocardiopatía con deterioro severo de la función ventricular y lleva varios años y viene muy bien. Distrofia muscular, bueno, de Emery-Dreifuss es asociada al X. Y la otra más frecuente es la mutación de la proteína lamina AC, que genera disminución, digamos, debilidad muscular, húmero-peronea y en general deteriora el sistema de conducción. La mayoría de las miopatías esqueléticas se asocian a miocardiopatías y a deterioro del sistema de conducción. Es lo que más frecuentemente se afecta. Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Como sabemos, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que está caracterizado por, si quieren preguntarme ustedes, párenme, porque yo por ahí hablo rápido. Insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que está caracterizado por signos y síntomas típicos causados por alteraciones estructurales o funcionales que resultan en disminución del gasto cardíaco y o alteraciones en las presiones de llenado en reposo o ante el estrés. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, para poder definir el tratamiento, las últimas guías europeas dividieron la insuficiencia cardíaca en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con fracción de eyección intermedia y con fracción de eyección deteriorada. Siempre tenemos que tener signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y hablamos de fracción de eyección preservada cuando tenemos una fracción de eyección mayor o igual al 50%. Y en general, para poder hacer un diagnóstico certero, deberíamos tener además algún signo a nivel ecocardiográfico que me lo haga sospechar y elevación de los péptidos natriuréticos. Para hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia, tenemos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección entre 40 y 50, que era lo que antes era el gris, que no se sabía adecuadamente. También tenemos que tener la presencia de péptidos elevados y algún cambio a nivel ecocardiográfico. En cambio, cuando tenemos una fracción de eyección menor al 40% y signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, estamos ante una insuficiencia cardíaca con fracción de deterioro. En la insuficiencia cardíaca nosotros hablamos de estadios en los cuales tenemos el ABCD, que ustedes deben utilizar habitualmente, en el cual el estadio A es cuando yo tengo factores de riesgo que me pueden llevar a desarrollar insuficiencia cardíaca, pero no tengo ni cambios estructurales ni signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces es importante que yo trate al paciente de la hipertensión, de la enfermedad coronaria, de la diabetes, porque seguramente este paciente va a llevar a la insuficiencia cardíaca. El estadio B es cuando yo ya tengo algún daño estructural, pero no tengo signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y el estadio C es cuando yo ya tengo el cambio estructural y tengo signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. En estos casos, por supuesto, uno tiene que tratar de utilizar todo el tratamiento para evitar la evolución de estos pacientes. Y el estadio D es cuando yo ya tengo una insuficiencia cardíaca refractaria que requiere un tratamiento más complejo, ya sea con dispositivos o con algún tipo de asistencia, y que son los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que van a ser los que van a requerir trasplante cardíaco como parte de su tratamiento o algún tipo de asistencia de destino o asistencia como POM.
es importante cuando yo hablo de insuficiencia cardíaca, para definir los tratamientos que yo voy a usar, tener en cuenta el desequilibrio neurohormonal que vamos a tener, que es lo que va a desarrollar los signos y síntomas de mis pacientes, y es a donde van a actuar los targets terapéuticos actuales para mejorar a nuestros pacientes. O sea, hay un desequilibrio entre los mediadores vasodilatadores y los mediadores vasoconstrictores. Entonces, la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso central es lo que, sistema nervioso simpático, perdón, es lo que es perjudicial en estos pacientes y constituye el objetivo de tratamiento. O sea, yo tengo que tratar de actuar a estos 3 niveles para poder mejorar a mis pacientes, tanto el pronóstico como la evolución y la calidad de vida. Si nosotros hablamos de los estudios de referencia en pacientes con insuficiencia cardíaca con deterioro de la función ventricular, vemos cómo desde la década del 90 empezamos con los IECA, ARA2 y beta bloqueantes, que demostraron disminución de la mortalidad en estos pacientes, de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero la mayoría de los estudios eran con placebo. Antes, digamos, ahora actualmente hacer un estudio con placebo sería una barbaridad, digamos, nadie haría un estudio con placebo en este tipo de patologías que ya está demostrada la disminución de la mortalidad. Por eso los últimos estudios son comparados con drogas activas. Pero bueno, son todos los estudios más comunes, el SOL, el CHARM, el SHIF es con ivabradina, que si bien no disminuyó la mortalidad, pero sí disminuye las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con frecuencias cardíacas no óptimas, o sea, más de 70, y que yo no puedo titularle más el beta bloqueante, ya sea porque no lo tolera, por hipotensión, o porque llegué a la dosis máxima y no llego a la frecuencia cardíaca óptima en estos pacientes. Después el estudio énfasis y mucho antes el RALES con espironolactona y eplerenona en los pacientes con insuficiencia cardíaca con deterioro de la función ventricular, y uno de los últimos estudios, el PARADIGM, con sacubitril/valsartan, que fue un paradigma realmente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque este estudio fue comparado, digamos, con enalapril y disminuyó el 20% la mortalidad, las hospitalizaciones, las muertes por todas las causas y la muerte súbita. Entonces, realmente es algo que cambió el pronóstico de nuestros pacientes. De hecho, después vinieron otros estudios, porque este estudio es en pacientes que empeoraron, pero están estables, digamos, en la casa, que no tiene internación actual por insuficiencia cardíaca, y hay otros estudios con la misma droga en pacientes internados ya compensados, que en la misma internación uno podría iniciar este tipo de tratamientos. Bueno, esto es un poco de los estudios para que vean cómo realmente todos los puntos de mortalidad, hospitalizaciones fueron disminuidos claramente con el tratamiento específico para la insuficiencia cardíaca. Y esto es como el sacubitril/valsartan habla de una neuromodulación. Porque yo digo que en realidad de la inhibición del sistema renina-angiotensina paso a la neuromodulación, porque en realidad lo que hace esta droga es inhibir, digamos, suprime el sistema renina-angiotensina-aldosterona a través del valsartán. Al inhibir la neprilicina potencia el sistema positivo de los péptidos y a su vez atenúa indirectamente la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces esto favorece en todo este aspecto a mis pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, esto es un poco del estudio PARADIGM que les decía, que fue positivo en todos los puntos, ya sea muerte cardiovascular, muerte por todas las causas, y muerte súbita y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, fue claramente superior sacubitril/valsartán en relación al enalapril. Y bueno, ¿cuáles son las drogas que tenemos en la actualidad aprobadas para el tratamiento de insuficiencia cardíaca en insuficiencia cardíaca ambulatoria? Primero, siempre tengo que tratar de ponerme IECA, ARA2 o sacubitril/valsartán. ¿Cuál es la realidad? Todavía las guías no hablan como primera opción de sacubitril/valsartán. ¿Por qué? Porque uno necesitaría más trabajo, pero este trabajo dio tan positivo que quizás con un solo trabajo
uno podría indicarlo realmente. Es fuertemente recomendado utilizar sacubitril o valsartán siempre y cuando el paciente pueda utilizarlo. La realidad es que si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, con deterioro de la función ventricular, lo ideal es iniciar sacubitril valsartán o IECA o ARA2. Recuerden siempre, si yo tengo el paciente con IECA o ARA2, con IECA, no con ARA2, perdón, con IECA y lo quiero pasar a sacubitril o valsartán, hay que hacer el washout de 36 horas sin el enalapril para poder iniciar sacubitril o valsartán, porque si no potencia eventos adversos y puede traer incluso angioedema grave en los pacientes. Es una droga que es bastante segura, incluso con clearance de creatinina 30-25, así que bueno, por ahí es bueno utilizarlo. Si no, un IECA, siempre tratando de llegar a la dosis óptima, porque a veces pasa que uno se queda tranquilo con una dosis bajita, ya le puse enalapril y me quedo tranquilo, ya le puse sacubitril o valsartán, no. Uno lentamente tiene que tratar de llegar a la dosis target. La dosis target de enalapril 10 cada 12 o 20 cada 12 y de sacubitril o valsartán 200 cada 12. En los casos, por ejemplo, que no toleran IECA y que no le puedo poner sacubitril o valsartán por algún motivo, lo que puedo utilizar son los ARA2, el valsartán solo, el candesartán, que también uno debería llegar a la dosis recomendada. Los beta bloqueantes, siempre debo tratar de usar beta bloqueantes. Recuerden que los beta bloqueantes que se pueden utilizar en insuficiencia cardíaca con deterioro de la función ventricular son bisoprolol, carvedilol, metoprolol o nebivolol. Son los 4 que puedo utilizar en insuficiencia cardíaca. Los otros no. Por favor, no. Si tiene BIC. Bueno, disminuye las hospitalizaciones, la mortalidad claramente. Los antagonistas de la aldosterona, ya sea espironolactona o eplerenona, la verdad que si el paciente es coronario uno prefiere plerenona, o en pacientes que tienen, es común la ginecomastia, la verdad que es bastante molesta para los pacientes y en ese caso uno los rota de plerenona, a veces no se puede por cuestión de costos, pero bueno, la plerenona tiene muy buena tolerancia. La idea es tratar de llegar al menos a 50 miligramos día, que es lo ideal. Siempre recuerden, tanto para IECA, ARA2, sacubitril valsartán y antagonistas de la aldosterona, tener en cuenta la función renal y el potasio para guiar nuestro tratamiento. Siempre hay que controlar función renal y potasio. ¿Cuándo uso hidralacina y nitratos? Hidralacina y nitritos se utiliza en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con deterioro de la función ventricular y tienen insuficiencia renal crónica avanzada que no puedo utilizar IECA o ARA2. Entonces, en ese caso, yo puedo utilizar la combinación de hidralacina y nitritos. Ivabradina. ¿Cuándo uso ivabradina? Ivabradina la utilizo en pacientes que no logro, ya sea porque no tolera, por hipotensión o porque ya llegué a la dosis máxima de beta bloqueantes y no logro llegar a la frecuencia cardíaca target, tengo 70-75, bueno, inicio ivabradina, que la verdad que anda muy bien. Yo tengo muy buena experiencia con ivabradina. Y a veces, incluso en pacientes que ingresan descompensados, que yo no les puedo titular al principio beta bloqueantes, me permite mejorar la frecuencia cardíaca, mejorar a mi paciente y con el tiempo titularle el beta bloqueante. O sea, quizás en un primer momento yo utilizo la ivabradina para mejorar al paciente en ese momento más agudo o en el principio del alta, y después cuando el paciente ya está mejor, más compensado, le puedo iniciar la titulación del beta bloqueante. La digoxina, hay años que la aman, años que la odian. Hay 200.000 estudios y subanálisis que uno las mata y otro la verdad que ¿cuándo se usa? Bueno, en pacientes con miocardiopatía dilatada y FA, o en pacientes que tienen múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca descompensada. Ese paciente que se te interna todos los meses, que le tenés que poner diuréticos o incluso inotrópicos, bueno, esos pacientes uno puede utilizar la digoxina. La digoxina, si bien no disminuye la mortalidad, pero disminuye las hospitalizaciones. Entonces, en ese caso no estaría mal indicada la digoxina. Y los diuréticos siempre es para aliviar síntomas. Recuerden que no es que va a mejorar el pronóstico de mis pacientes, pero sí lo va a aliviar de los síntomas. Pero recuerden también que los diuréticos
activan más el sistema renina-angiotensina. Entonces, yo tengo que tratar de usar la menor dosis posible con la que mi paciente está estable. A veces pasa en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que yo no logro compensarlo a pesar de todo el tratamiento, y en ese caso uno puede optar por hacer bloqueo tubular agregando hidroclorotiazida, pero hay que ser muy cuidadosos con la función renal y con los iones. Pero bueno, a veces se puede utilizar. ¿En la parte pública les dan entre esto al gobierno? No. A veces se consigue así casos muy específicos, pero no. He hecho 1000 notas con todas las opciones. Es dificilísimo. A veces, digamos, hay pacientes que la verdad que hacen el esfuerzo de la familia y lo compran y vos le das algunas muestras y así te manejas. Pero no, es muy difícil. En la parte pública, la verdad que todavía son muy poquitos los pacientes que uno tiene con esto por la realidad. De hecho, incluso en la parte privada uno a veces no lo puede indicar, porque son pacientes que tienen 7 medicamentos, o sea, y ahora los de la diabetes, digamos, que ni hablen. Bueno, lo otro, que no lo puse porque no me daba el tiempo, pero también es importante en insuficiencia cardíaca el tratamiento de las comorbilidades. Las comorbilidades a veces empeoran mucho el pronóstico de nuestros pacientes y a veces favorecen las descompensaciones. Entonces todo lo que es la anemia, la diabetes, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el EPOC, es importante tratarlo y también enseñarle a nuestros pacientes cuáles son los fármacos que no pueden consumir, porque por ahí viene el viejito con insuficiencia cardíaca, pero a su vez tiene artrosis, entonces le dan AINES, corticoides, y bueno, todo eso hay que enseñarle, y todas las medidas higiénico-dietéticas y rehabilitación cardiovascular es muy importante en estos pacientes. Y lo otro, todo lo que son profilaxis, todas las vacunas. Siempre es importante insistir, la antineumococcus